Todos ustedes son bienvenidos, hermanos. Me da mucho gusto verles. Continuamos con nuestro servicio. Vamos a recibir la palabra de Dios y vamos a estar muy atentos. Hemos estado hablando una serie de enseñanzas muy importante que lleva por título ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Y esta serie que estamos estudiando lleva como propósito que nosotros encontremos respuestas. ¿Por qué razón la palabra de Dios es tan importante en nuestras vidas? Porque muchas de las veces no entendemos que como cristianos, qué tanta importancia o qué tanto valor tiene para mí como creyente atender lo que está en las Escrituras. ¿Por qué se convierte la palabra de Dios en una autoridad sobre mi vida y me rige en las acciones que yo tengo diariamente? Entonces, con esta serie lo que vamos buscando es aprender verdades que ahí están escondidas para nosotros. Entonces, el objetivo es entender por qué es tan importante para nosotros. Y el día de hoy, el domingo pasado estudiamos una enseñanza muy importante. ¿Se acuerdan de ella? ¿Se acuerdan cómo se tituló? Revela quién soy. Porque la palabra de Dios me revela quién soy. Entonces, si tú la quieres escuchar, si de ella podemos aprender muchas cosas. Recibe el link que tenemos en nuestro podcast, en Spotify y en YouTube. Y ahí puedes no solamente escuchar esas, sino todas las demás, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a estudiar una enseñanza que se titula ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Porque me enseña que la obediencia a la verdad, ¿qué? Purifica el alma. Y vamos a entender sobre este tema cosas muy importantes y voy a llevar adelante esta enseñanza por medio de 3 puntos importantes. Y estos son, el primero de ellos es el verdadero significado de purificar. Y el punto número 2, cómo purificar el alma. Y el punto número 3, manteniéndonos puros mediante la obediencia a la verdad. Punto número 1 de nuestra enseñanza. Vamos a ver el verdadero significado de purificar. Buscando en diccionarios de la lengua española, el diccionario Oxford de las lenguas y el diccionario de la Real Academia Española dicen lo siguiente. El diccionario Oxford de las lenguas: quitar lo malo a una cosa, lo que es extraño o inútil, para dejarla pura y perfecta. Y Real Academia Española dice limpiar algo de su contaminación y volverlo a su estado original de pureza. Eso significa purificar, de acuerdo al diccionario. Pero en la palabra de Dios tenemos nosotros un significado que vale la pena que pongamos atención lo que esto significa. Y es importante para entender el significado de la palabra o del término purificar, necesitamos ver y entender lo que en el Antiguo Testamento se usaba como término purificar y lo que se utiliza en el Nuevo Testamento. Porque hay una diferencia fundamental entre su significado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y entonces en el Antiguo Testamento significa limpiar, lavar, purificar de toda mezcla. Fíjense muy bien el concepto de toda mezcla. Todo aquello que se añade, que no corresponde a su origen, a su esencia, se añade algo y ya se convierte en una mezcla. Entonces, purificar de toda mezcla en sentido físico, pero sin modificar la conciencia del hombre. El hombre por naturaleza fue creado para estar unido al amor, fue creado para vivir haciendo el bien, pero entonces cuando el ser humano actúa de una manera contraria a esto, entonces ya su vida tiene mezcla. Y esa mezcla delante de Dios, entiéndase el pecado, cuando el ser humano, los israelitas venían ante los sacerdotes para que se ofreciera un cordero, un animal para que éste muriera en lugar de ellos, para que fuera purificado de su pecado, de eso que mezcló en su vida. Entonces moría este ser inocente por él. Y entonces eso limpiaba, eso quitaba el pecado, quitaba aquello que se había añadido a su vida. Sin embargo,
esta persona se iba otra vez a su casa, pero con la misma conciencia generadora, con el mismo fábrica de pecados en su interior. No había sufrido ninguna modificación en su conciencia. En cambio, en el Nuevo Testamento tiene una connotación distinta. La palabra purificar en el Nuevo Testamento significa limpiar, lavar, purificar de toda mezcla y mancha física o suciedad, pero también en un sentido moral, limpiando la conciencia de la contaminación del pecado. Es decir, volver puro, volver genuino, volver a su estado netamente original, como cuando Adán en Edén. ¿Sí me explico? Porque sí volvía a la conciencia de la persona, la limpia. Eso hace Jesús, su sacrificio. Y yo te vamos a entender mucho de esto, porque puedes pensar, Eleazar, ¿y por qué yo siento deseo pecar? Ahorita vamos a ver por qué. Sin embargo, el sacrificio de Jesús sí nos hace libres de eso. Entonces, es decir, volverlo puro y limpio, algo que se encontraba mezclado y sucio. En el Antiguo Testamento, hermanos, los sacrificios limpiaban la mancha del pecado en la vida de la persona. Y como dijimos, no cambiaban su conciencia. Se regresaban y continuaban viviendo igual. En cambio, en el Nuevo Testamento, el sacrificio de Jesús nos vuelve santos y perfectos delante de Dios. Jesús nos presenta santos y perfectos delante de Dios, habiéndonos limpiado del pecado y también purificado nuestras conciencias del pecado. Todo esto delante de Dios. Esto es lo que significa el concepto purificar por los diccionarios y bíblicamente. ¿Estamos? Vamos a ver el siguiente punto de nuestra enseñanza. Punto 2. ¿Cómo purificar el alma? ¿Se acuerdan ustedes que estuvimos viendo esta serie de enseñanzas? La purificación y la transformación del alma. ¿Se acuerdan ustedes que estuvimos analizando que cada vez que se habla la palabra de Dios se lanza y es para que en el ambiente espiritual crezcamos, seamos nutridos en la vida espiritual? Sin embargo, la Escritura dice que cuando nosotros muramos, este cuerpo que fue tomado del polvo de la tierra va a volver a la tierra. El espíritu que tenemos regresará a Dios porque Dios lo dio, pero el alma, nuestro ente viviente, será juzgado. Y todas nuestras debilidades, nuestros defectos de carácter, todo aquello, nuestros patrones de pensamiento, de conducta que están mal configurados, que nos empujan al pecado, que nos llevan a la maldad, está anidado en nuestra naturaleza almática. Así que en esta serie, hermanos, analizamos tantas cosas interesantes y yo te invito que la vuelvas a escuchar. Si tienes acceso al link de Spotify y de YouTube, escúchalas. Fueron muchas pláticas, muchas enseñanzas con fundamento bíblico. Mira, y algo muy importante, y quiero hablar de una manera somera. En esta enseñanza, en esta serie, pudimos aprender muchas cosas acerca de nuestra alma, que el estado de nuestra alma está herida. Nuestra alma tiene mucho dolor interior, y todas esas heridas que hay en nuestra alma, en nuestro ser interior, son el resultado de que el diablo nos ha querido destruir desde que llegamos a este mundo. El enemigo ha provocado que todo ser humano esté lastimado, esté herido y actúe desde su ego personal. Y cuando nosotros nacemos en nuestra familia, nacemos en un hogar disfuncional, en un hogar con personas imperfectas, con personas que no sabemos transmitir amor, no sabemos dar amor incondicional. Y la familia es el lugar en el cual los bebés llegan
a este mundo y tienen el derecho de recibir todo el amor incondicional, llenar su vida, llenar su vasija de su alma, de su ser interior, de todo el amor incondicional. Pero en cambio, lo contrario a dar amor es rechazar darlo. Y muchas de las veces en los hogares, nosotros los papás dañamos a nuestros hijos con actitudes egoístas. Lo cierto es que nuestros hijos crecen con dolor emocional, con vacíos, sin respetar la autoridad, porque aquellos que fungen como autoridad sobre nosotros y son los responsables de cuidarnos y proveernos todo, cuando nos hieren, entonces nosotros nos cerramos hacia ellos. Por esa razón hay tanta gente que odia a sus padres. Y no es casualidad. Es la estrategia del diablo de dañarnos a nosotros, a todos los seres humanos, para que una vez que lleguemos a la edad adulta, corazón que ha sido herido, se cierra al amor. Y entonces va buscando amor, pero exigiéndolo desde un deseo egoísta, no incondicionalmente. El ser humano ama de manera condicional. ¿Me amas? Sí te amo. Te doy si me das. Accedo si accedes. Así es el hombre. Dios no es así. Y Dios desea amarnos de manera incondicional y estableció la familia para que así fuera para nosotros. Pero como todos nuestros padres están igualmente dañados que nosotros, ellos nos trataron como ellos pensaban. Y el resultado de esto es que hirieron nuestra vida, nuestro ser almático. Y desde ese ser almático herido, entonces vamos por la vida defendiéndonos de todo el mundo. Y estamos actuando de una manera no normal. Y lo que pasa con un corazón herido, si fue herido, hiere a otros. Si fue lastimado, lastima a otros. Entonces nosotros crecemos con cierto recelo contra nuestros progenitores, quienes eran la autoridad sobre nosotros, y desconfiamos de ellos, porque eran los responsables de amarnos y de cuidarnos y de proveernos todo. Y en cambio, hubo tantas cosas que hicieron que dañaron nuestro corazón, entonces yo dejo de verlos y de respetarlos. Y lo más interesante de esto es que son los padres o somos los padres la primera imagen del Padre. Entonces los hijos lastimados en su corazón, dañados, con heridas, con traumas profundos en su corazón, no se quieren acercar a los padres. Entonces cuando llegue el momento de la edad adulta, tampoco se quieren acercar a Papá Dios, porque desconfían de Él. Es una muy buena estrategia del diablo, dañarnos y lastimarnos desde nuestra infancia, para que nos cerremos al amor. Dios es amor. Entonces en nuestra edad adulta tenemos recelo a acercarnos a Dios. ¿Podemos comprender? Todo esto lo aprendimos en nuestra serie, La purificación y la transformación del alma. Te invito a que la repases, te invito a que la escuches. Así que hermanos, por ese dolor en nuestra alma estamos cerrados al amor y secundariamente no queremos venir a Dios. Así que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia, ¿verdad? Una historia terrorífica, una historia de dolor, una historia de daño. Y esa historia es para nosotros como los lentes a través de los cuales nosotros miramos la vida. Por eso el mundo nos parece peligroso. Por eso el mundo nos parece que está buscando cómo dañarnos. Y entonces vamos a la defensiva. Somos reactivos ante todo. Y esa misma necesidad de querer nosotros más bien dominar, de más bien nosotros controlar las circunstancias, más nos aleja de Dios.
estamos dañados y el dolor y las heridas, todo aquello que es una herida que ocasiona dolor, lo intentamos calmar con anestésicos. Cuando te duele la cabeza te quieres tomar un paracetamol para que se te quite la cabeza. Pero cuando hay heridas del alma, esas no se quitan con un paracetamol. ¿Sabes cómo se quita? Con anestésicos emocionales. Y esos anestésicos emocionales son las adicciones. El alcoholismo, la pornografía, la gula, pues híjole, cuánta cosa. Los anestésicos emocionales también son los psicotrópicos, las sustancias o las conductas adictivas, como las que acabo de mencionar. Todo eso, cuando arrecia el dolor, uno tiende a irse a su anestésico. De tal manera que el ser humano está inmerso en una vida de pecado, de maldad. Hay un imán de aquellas cosas para que nosotros vayamos hacia allá. Y es inconsciente. Entonces, fíjate una cosa. Estamos viendo cómo purificar el alma. Y ya nos estamos dando cuenta la condición, cómo está el alma del ser humano. Está dañada, está mal configurada, no responde al amor, se aleja de la autoridad, repele a todo el amor, porque el amor provoca intimidad y lo que menos queremos es intimar con nadie. Por el dolor que hay, porque cuando alguien se acerca en amor a nosotros, nos va a ver nuestra herida y tenemos miedo que nos vuelvan a dañar y no, mejor repelemos la intimidad. Y papá Dios quiere sanar nuestra alma, nuestro ser interior, porque si no sana nuestro corazón, no vamos a buscar la intimidad con Él. En relación a esto de cómo purificar el alma, mira la observación o Job. Job se preguntó, pero él mismo se preguntó esto: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Él mismo se respondió. Y mira, Jeremías, el profeta, se preguntó a sí mismo algo similar y dijo lo siguiente: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podéis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Tanto Job como Jeremías apuntaron a las acciones externas, a la superficie, y Jesús fue más profundo. Jesús fue más radical cuando se acercaron los fariseos a él y ahora sí que Jesús les leyó la cartilla, les dijo lo siguiente: ni Job ni Jeremías fueron tan directos como el Señor Jesús. Jesús en Mateo 12:34 les dijo a los fariseos, a los que enseñaban la ley, a los que representaban a Dios ante el pueblo. Jesús les dijo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en el interior de la vida de una persona hay dolor, heridas, está mal configurado, tiene tendencias hacia el mal, hay adicciones y demás, eso está en el corazón. ¿Cómo son sus acciones entonces? Claro. ¿Estamos? Jesús dejó en claro que la maldad se encuentra en el corazón. De allí venimos todos. La maldad está en el corazón, en el interior nuestro. Pero entonces, Eleazar, ¿cómo puedo purificar mi alma? ¿O cómo puedo purificar mi corazón? Yo les pregunto, ¿cómo lo podemos hacer? Claro, y se los voy a plantear de este modo. ¿Podemos purificar nuestra alma con ayunos? ¿Un ayuno purifica nuestra alma? ¿Oraciones largas nos purifican? ¿Nos purifica no faltando a la iglesia? ¿Sirviendo en algún ministerio?
siendo parte del ministerio de alabanza, adoración, o siendo un servidor, un ujier en la iglesia, dando clases a niños o teniendo un tiempo participando en el cunero, o siendo pastor, siendo todas estas cosas, ¿se purifica nuestra alma? A ver, Eleazar, todo esto que estás mostrando es el estilo de vida que se tiene como cristianos. Entonces, ninguna de esas cosas nos purifica, nos vuelve más santos. Hermanos, no. Cuando un cristiano cree que su vida cristiana depende solo de hacer esto, no está viviendo un cristianismo, está viviendo una religión. ¿Ok? Cada una de estas cosas, no digo que son malas, por favor, continuemos practicándolas, pero aprendamos cómo es realmente la forma correcta, cómo el corazón, cómo nuestro interior se purifica, se perfecciona, se limpia, se lava. Y ¿sabes una cosa? Nos convierte en mejores personas. Debemos de saber que nadie, ninguno de nosotros, por nuestro propio esfuerzo, puede limpiar su alma, ni transformar su vida. El único medio, el único canal para limpiar nuestras vidas, para limpiar nuestras conciencias, para purificar nuestro ser completamente, el único medio es el sacrificio, es la vida y el sacrificio de Jesús. Lo que Él hizo en la cruz. No hay ninguna otra forma. Él es el único que limpia nuestra vida de todo pecado, pecado del pasado, todas las malas acciones del pasado. E incluso ese sacrificio tiene el poder para que todos los pecados que estemos cometiendo cada día, o los que habremos de cometer en el año 2024 o en el 2025 o en el 2040, si llegamos al 2040, si llegamos al 2060, hasta el año que sea, eternamente, todos los pecados que podamos cometer en el futuro, ese sacrificio es suficiente para perdonarlos. Ese es el único canal, el único medio. Jesús nos limpia del pasado, limpia nuestras conciencias. Y fíjate una cosa, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, pecábamos y pecábamos y hacíamos mal y hacíamos mal. Nos la hacían, nos la cobrábamos. Cualquier cosa, íbamos al supermercado, nos daban el cambio y nos daban dinero de más, se equivocó, y nos hacíamos de la vista gorda y nos quedábamos con el cambio. ¿Por qué razón? Porque estábamos dados a eso, vivíamos en eso. La conciencia no nos recriminaba. A lo mejor algunos sí nos recriminaba y nos dejaba porque había principios en el corazón, pero la gente está habituada a eso, vive así, porque su conciencia está cauterizada. Entonces, ahora que venimos a Jesús, hemos creído que nuestra vida, nuestros pecados, Él los pagó por nosotros en la cruz. Él murió en lugar de nosotros. Hemos creído en Él, que ha venido para perdonarnos y para reconciliarnos con Dios. Entonces creemos en Jesús, en su sacrificio, y todos nuestros pecados se borran. Nos limpia completamente, pero le da un toque a nuestra conciencia. Y ese toque en nuestra conciencia, ahora no pecamos a gusto. Algo nos hace sentir incómodos y peque. ¡Ay, Dios mío! La regué. La conciencia no nos deja. Ahora no pecamos a gusto. ¿Sabes por qué razón pasa eso? Porque antes, hagan de cuenta que teníamos unas cadenas que nos esclavizaban al pecado. Estábamos irremediablemente dados a vivir en esa condición. No teníamos manera de escapar. Pero en Cristo esas cadenas se rompieron. Y hoy, tú y yo tenemos libertad.
cuando nos encontramos ante el evento, tenemos libertad interior para elegir si lo hacemos o no. Antes no lo teníamos. Por eso ahora no se peca a gusto, porque si lo haces, te recrimina la conciencia y tienes que venir a papá y decir, perdóname, pequé, la regué. ¿Te gusta eso? Entonces, la conciencia tiene algo que no tenía antes en el Antiguo Testamento. Y esto empieza a suceder a partir del sacrificio de Jesús para acá. Amén. Mira lo que dice la Escritura. En Efesios 2:1 en adelante. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer. Fíjate desde dónde tiene su base de operaciones, desde el corazón. Lo que Jesús dijo, víboras, les dijo a los fariseos. Ay, ¿qué les dijo? Siendo malos, ¿cómo pueden hacer cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón, de eso hablamos, de eso hacemos, así actuamos. Entonces Jesús señaló al corazón. Y aquí está diciendo que la gente que vive en pecado, vive obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón, desde el mismo lugar que Jesús señaló. El corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Y luego sigue diciendo, todos vivíamos así en el pasado. ¿Hay alguien aquí que así vivía? Todos vivíamos así. Nadie se escapa. Siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Cristo vino a cambiar nuestra condición. Antes vivíamos lejos de Dios, en pecado, éramos hijos de ira como todos los demás, pero Dios tuvo misericordia. Y nos lavó, nos quitó los pecados, pero tocó nuestra conciencia. Y ahora voluntariamente nosotros elegimos vivir como Dios espera que vivamos. Algo que no se podía hacer antes. ¿Y sabes qué? Esto está confirmado con el siguiente pasaje de la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si permanecemos unidos a Cristo, fíjate bien, si permanecemos unidos a Cristo, somos nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. En Cristo, borrón y cuenta nueva. Hoy vivimos de una manera diferente. Entonces, hermanos, ¿cómo purificar el alma? Por medio de Jesús, del sacrificio. ¿Sí? Y ahora vamos a entrar al meollo del tema de nuestra enseñanza. Me enseña que la obediencia a la verdad purifica el alma. Punto número 3. Manteniéndonos puros por la obediencia a la verdad. Hermanos, como dijimos hace un momento, nuestra alma solo es purificada cuando creemos en Jesús. Al momento en que nos arrepentimos de nuestros pecados y pasamos a andar en obediencia a la verdad de la palabra de Dios. Una persona que recibe a Cristo, se arrepiente de su vida, reconoce a Jesús, lo acepta en su corazón, en ese momento recibe el perdón de pecados, limpia todo su historial. Pero, ¿qué pasa? Tiene la vida por delante. En ese caminar por delante, el ser humano sigue viviendo de acuerdo a sus costumbres y va pecando. Eleazar, pero es hijo de Dios. Claro.
A veces se nos ha enseñado que el Hijo de Dios no va a cometer nunca un error. Error, precisamente. Obviamente somos llevados por el Espíritu al punto en que nuestra vida se mantenga en pureza tal, pero es un proceso. Es un proceso, no se da de la noche a la mañana. Y vamos a entender cómo sucede esto. Entonces, nuestra alma solo se purifica mediante el sacrificio de Jesús, pero en nuestro caminar diario, allí necesitamos permanecer en sumisión a Dios y en obediencia a su palabra. Es muy interesante ver que todo el mundo sabe que por fe somos salvos, ¿verdad? Pero el punto es que muchos de nosotros no nos ha caído el 20 y no lo hemos entendido, que después de recibir a Cristo nosotros pasamos a una vida donde andamos en obediencia a la palabra de Dios. Recibimos a Cristo, pero no vivimos andando, caminando, viviendo en obediencia a la palabra. Dejamos esa parte a un lado. Y hay mucho cristiano, mucho hijo de Dios que es salvo porque creyó en Jesús, pero su vida da mucho que desear porque no ha entendido esto. Necesita recibir la palabra de Dios en su corazón y caminar en ella. Ser obediente. Por eso hay mucho hijo de Dios, pero miserablemente salvo, porque viven en desdicha en esta vida, porque sus vidas no caminan en la verdad. ¿Sí me explico? ¿Por qué razón? Es que tiene muchas costumbres, muchos hábitos de la vida pasada y no los ha trabajado. Esas cosas están en su alma. Y vamos a ver un poquito de esto. Entonces, fíjate lo que dice 1 Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué razón? ¿Por cómo se hace esto? Por la obediencia a la verdad. Otro versículo dice en Juan 13:10, dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, y aquí se refería específicamente a Judas que lo acompañaba, ¿no? Pero mira, fíjate lo que dice, cuando creemos en Jesús, se lava nuestra vida de pecado, estamos limpios, nuestra conciencia sufre un cambio, ahora sí tenemos deseo, actitud y la libertad para elegir no pecar, para vivir para Dios. Entonces, ¿hay alguien aquí que ha sido lavado con la sangre de Jesús? Todos los que hemos creído en Jesús hemos sido lavados. Sin embargo, en Juan 13:10 dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita no necesita sino lavarse los pies. No se necesita lavar todo otra vez. Es decir, el sacrificio de Jesús no se debe recibir dos veces. Es una sola vez y para siempre. Lo que sí hay que hacer es solo lavar los pies, es decir, la manera como caminamos diariamente, no el ser entero, solamente nuestras acciones cotidianas. A mí se me enseñó que si yo pecaba una vez, perdía la salvación, y yo vivía con un miedo toda mi vida. Y esa es una teología errónea. Porque no puede un pecado. Mira, tú sabes que pecado es pecado, ¿verdad? Chiquito, grandote es pecado. Y a mí se me enseñó a darles tamaño. Entonces hay pecados muy grandotes que son tan difíciles de ser salvos o de ser perdonados. Y hay pecaditos que no tienen nada que ver. Mentiritas blancas o cositas así. A mí se me enseñó de esa manera, entonces yo vivía con un miedo permanente. O sea, indirectamente el mensaje que no se habló en esa teología
se me dijo que hay pecados que son más grandes que la obra que Jesús hizo en la cruz. ¿Me captas? Que hay pecados más grandes, más poderosos. ¿Y sabes una cosa? No, error. No hay absolutamente nada. Y dice la Escritura, ni lo alto, ni lo bajo, ni hambre, ni desnudez, ni cuchillo, ni demonio, ni legión, ni potestades, ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar, ni un pecado, tamaño que le quieras dar, no importa, nada nos puede separar del amor de Cristo. Es decir, no hay nada que nosotros podamos hacer que Dios deje de amarnos por eso. Solo hay que limpiar nuestros pies, nuestra manera de caminar. Entonces, hermanos, todos los días vengamos delante de Dios, estemos a cuenta. Eso es lo que significa. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos manteniendo la limpieza, la purificación que Cristo ya nos hizo por nuestro caminar diario, nuestra manera de vivir, limpiándolos, confesando todo el tiempo, mantenemos esa pureza que Cristo nos dio. Amén. Mira, es decir, en este hecho, esto que estoy hablándote, del sacrificio de Dios y nuestra purificación, hay una parte que Dios hace, y esa parte es que Él nos ha hecho libres y nos ha perdonado de todo el pecado de nuestras vidas pasadas. Esa es una parte. Y la otra es que tenemos libertad en nuestra conciencia para no seguir viviendo en pecado. Amén. Y la parte de nosotros, lo que nosotros hacemos en este hecho tan importante, es que nosotros necesitamos permanecer conectados a Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Esto es, ¿se acuerdan ustedes lo que Jesús nos habló en San Juan capítulo 15, donde dice que Él es la vid y tú y yo somos los pámpanos? Dice, separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, el Hijo de Dios que ha sido salvo, perdonado por Jesucristo, necesita permanecer adherido a la vid. Amén. Y esa acción de poder permanecer adheridos, conectados a Jesús, eso no lo podemos hacer por nuestras fuerzas. Para eso fue enviado el Espíritu Santo. Por eso le puse aquí, por medio del Espíritu Santo. Así es que el Espíritu Santo es nuestro amigo, es nuestro compañero. Hay que relacionarnos con Él. Y la otra cosa es que necesitamos vivir en sumisión a Dios. ¿De qué hemos estado hablando en estos días pasados? De la sumisión. La sumisión es una actitud del corazón y recordemos que es un asunto entre Dios y nuestro corazón. Nadie se somete a los seres humanos, sino la sumisión es un asunto entre Dios y mi corazón, sin importar quién está en autoridad. Cuando yo entiendo bien este concepto, yo me someto a Dios, vivo en sumisión a Dios y yo acepto las carencias, las deficiencias de quien está en posición de autoridad, porque no estoy sujeto a Él, mi corazón está sumiso a Papá Dios. ¿Captamos? Bien. Entonces necesitamos vivir, esta es una actitud del corazón y debe ser permanente. Y la otra cosa es que necesitamos vivir en obediencia a la palabra de Dios. Un hijo de Dios no debe de ignorar las escrituras. Debe de vivir conociéndola y obedeciéndola. Y mira, en la medida que nosotros vamos conociendo la palabra, esa palabra la vamos metiendo a nuestra vida y ella nos va limpiando la contaminación de nuestra mente, de nuestros hábitos del pasado. Ese papel tiene la escritura, la palabra de Dios. Mira lo que dice en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús dijo eso, ya los limpió. Y en Jesús todos hemos sido limpiados porque Él es el verbo, Él es la palabra.
El otro versículo en Efesios 5:26 dice, para santificarla, está hablando de la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios limpia su iglesia. La purificación de nuestra vida es exactamente el proceso de santificación y de limpieza que hace el Espíritu en nosotros. Y esto lo hace a través de la obediencia que tú y yo tenemos y nuestro ejercicio, nuestra disciplina de estar sometidos a Dios, obedeciendo su palabra. Es una actitud del creyente, debe de estar pendiente de lo que dice la Escritura e incorporarlo a su vida. Armando, no se puede vivir la vida cristiana si nosotros no estamos sujetos a Dios y nos mantenemos firmes en obediencia a la palabra. No se puede. Entonces, ¿verdad que hay un proceso de santificación para el creyente? ¿Verdad que la santificación no sucede de hoy domingo para el lunes? Sucede cuando nosotros creemos en Jesús y somos lavados, es perdonado todo nuestro pecado de la vida pasada y comenzamos un caminar. Mientras vivamos en esta vida, entramos a este proceso de santificación. La Escritura nos dice que nosotros estamos como frente a un espejo, ¿verdad? Y nos va paso a paso, día con día, nos va convirtiendo cada vez más conforme a la imagen que está en ese espejo. Está hablando, la palabra de Dios nos refleja a Jesús. Y cuando tú y yo venimos a la palabra de Dios, vemos la imagen de Jesús en las Escrituras, pero vemos el yo defectuoso. Y en la medida que vamos permitiendo que esa palabra tenga un efecto en nosotros, nos va limpiando y cada vez nos vamos pareciendo más a Jesús. Pero esto es mediante la obediencia a la palabra de Dios. Y mira, fíjate lo que dice la Escritura en 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y quiero que observes los 4 pasos o los 4 objetivos esenciales de la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y es útil, 1, enseñar. Es decir, para que tú y yo aprendamos lo que no sabemos. Ese es el primer objetivo. El segundo, es útil para enseñarnos lo que es verdad. 1. 2, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. La versión Reina Valera dice para redarguir. O sea, ¿sí entendemos qué significa redarguir? ¿Qué? ¿Qué significa redarguir? Es crear conciencia. Yo pensaba algo, pero la palabra de Dios me carcome, me pone en conflicto mi pensamiento con el pensamiento de la palabra. Eso es redarguir. O también cuando alguien cometió algún mal y hay algo que está picándole dentro, no lo deja quieto, no lo deja en paz. Bueno, eso también es redarguir. Lo cierto es que es útil para enseñarnos lo que no sabemos. Es útil para redarguirnos lo que está mal en nosotros. Y punto número 3, objetivo número 3 dice, nos corrige cuando estamos equivocados. Y 4, nos enseña a vivir de una manera correcta. Son las 4 cosas. Entonces, la palabra de Dios debemos conocerla y debemos aplicarla a nuestra vida. Si hacemos eso, mantenemos la pureza de nuestro corazón. Dios hace una parte, ya la hizo. Esta es la que tú y yo hacemos. Entonces, hermanos, no se olviden de esto. Bueno, el siguiente versículo de ese que leímos ahorita, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Complementa lo que acabamos de decir, ¿verdad? Pero mira, la realidad en todo esto es esta. Dios ya hizo todo para perdonarnos y ser purificados. Eso ya está hecho. ¿Sí? Esa es la realidad, eso ya está hecho. Esa es la verdad espiritual. Pero en nuestra vida práctica
El Espíritu Santo nos está llevando por este proceso de santificación mediante la obediencia a la palabra de Dios, y con ella va modificando todos nuestros hábitos de nuestra vida pasada, todas nuestras costumbres. Nos va enseñando lo que estábamos mal. ¿Cuántos de los que estamos aquí en nuestra vida pasada éramos personas egoístas? ¿Cuántos seguimos siendo egoístas? ¿Cuántos éramos iracundos? Bueno, ¿cuántos somos iracundos? Envidiosos, deshonestos, chismosos. ¿Se dan cuenta cómo si necesitamos aplicar la palabra a nuestra vida? Y en la medida que vayamos poniéndola en práctica. Híjole, ¿hay alguien aquí que ama a Dios? ¿Y por qué no obedecemos la palabra? ¿Por qué no hacemos lo que dice? Porque dice la Escritura, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces muchos decimos que amamos a Dios con nuestras oraciones largas, viniendo a la iglesia, dando ofrendas, ayudando en un ministerio y demás, pero somos bien desobedientes a la palabra de Dios. Y dice la Escritura que realmente los que amamos a Dios somos los que obedecemos su palabra. Entonces somos una bola de mentirosos. ¿Se dan cuenta cómo necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, nos revele la palabra para que la podamos vivir? Y dice la palabra que cuando nosotros vivamos las Escrituras, las obedezcamos, entonces Papá Dios y Jesús harán morada en nuestro corazón y se revelarán cara a cara a nosotros. Si eso no ha pasado es porque seguimos siendo desobedientes. Wow. La Escritura dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Otro pasaje en la Escritura, Hebreos 10:22, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Es decir, ya nos fue purificada nuestra conciencia. Y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjense bien esta palabra que la subrayé y la puse en negrita. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquí es nuestra parte, mantenernos obedientes, sumisos a Dios. Él ya nos hizo salvos, pero nosotros mantenemos puro nuestro corazón en la medida que obedecemos. Si no obedecemos, lo ensuciamos, pero no hay que lavarnos otra vez, aceptar otra vez a Jesucristo. Solo los pies, solo nuestra manera de caminar, nuestras acciones diarias. ¿Sí captamos esto? Muy bien, hermanos, pónganse de pie, por favor. Solo te digo lo siguiente, necesitamos en nuestra vida cambiar nuestra forma de pensar, la manera como vemos las cosas. La Escritura dice en Romanos 12:2, no imiten las costumbres de este mundo, ni las conductas de este mundo. Más bien dejen que Dios les cambie la manera de pensar. ¿Sí? Solamente cambiando nuestra manera de pensar, nuestra vida tendrá cambios sustanciales. Para eso necesitamos la palabra de Dios. Hay muchos principios de vida, hay muchas verdades escritas en la palabra de Dios que nos ayudan a ti y a mí a ser mejores, a vivir correctamente. Nosotros actuamos desde nuestro yo egoísta, por las heridas que tenemos en nuestro corazón. Pero entonces, cuando nosotros nos sometemos a Dios y aceptamos la palabra de Dios como autoridad, Él se encarga de sanar nuestra alma, para que tú y yo volvamos a aceptar, acercarnos al amor que es Dios. Y entonces Él nos lleva de gloria en gloria, siendo mejores cada vez.
Y cada vez nuestros patrones de conducta, nuestro sistema de creencias, nuestros patrones de pensamientos se van mejorando, se van mejorando. Y cuando nosotros cambiamos nuestra manera de vivir, de pensar, se transforma nuestra manera de vivir. Así es que, hermanos, ¿por qué es tan importante entonces la palabra de Dios? Porque si alguno de nosotros no sabía que la pureza de su corazón se mantiene en la medida que se mantiene sumiso y obediente a Dios, hoy Dios nos lo ha dicho. Debemos de cambiar nuestra percepción o la actitud que nuestro corazón tiene hacia la palabra de Dios. No la menospreciemos, no le demos menos importancia. Es muy importante. De hecho, es lo que nos mantiene vivos, espiritualmente hablando, porque es el alimento. Amén. Si Dios ha hablado a tu corazón algo en todo esto, te invito a que cierres tus ojos y específicamente le des gracias a Dios por ello. Padre, muchas gracias por esta palabra reveladora a nosotros. Hay una verdad universal, Señor, que tú has venido a rescatarnos. Tú no viniste a condenar al mundo, sino a salvarlo. Tú viniste a perdonarnos. Tú viniste a alcanzarnos de esa vida que teníamos viviendo en el pecado. Pero a partir de ese momento, Señor, yo tengo mucho que ver en mi condición espiritual. Yo he de permanecer adherido a ti, buscándote, relacionándome contigo, amistando con tu Espíritu Santo, porque es mi ayudador, es mi compañero, es mi amigo, para vivir la clase de vida que tú esperas que viva. Pero si yo ignoro cómo debo vivir, entonces debo de recuperar la importancia capital que tiene la palabra para mí, porque ahí está descrito cómo debo vivir, cómo debo pensar, cómo debo razonar. La palabra ha sido inspirada por ti y es útil para enseñarme lo que no sé, para redarguirme cuando estoy caminando mal y cuando me encuentro con que tengo patrones de pensamiento equivocados y en tu palabra veo algo diferente, como por ejemplo veo al que me hizo algo en el pasado y que me hirió. Yo lo veo y desde mi yo herido actúo con enojo contra él, pero tú me dices en la palabra que ame a mi enemigo, que ore por él, que lo bendiga. Entonces ahí pones en contradicción mis pensamientos, porque tu palabra dice que debo amarlo, entonces yo he de cambiar. Y en la medida que yo haga eso, en una cosa, en otra, cada vez mi vida irá siendo mejor. Estaré siendo habilitado por ti, por tu Espíritu Santo, para toda buena obra, dice la Escritura. Y no solo eso, podré ver tu gloria. Tendrás a bien acercarte a mí, hacer morada en mi corazón, manifestarte y revelarte a mi vida, Señor. ¿Cuánta falta nos hace a tus hijos, Dios mío, tener ese encuentro personal contigo? ¿Cuánta falta nos hace, Señor, entender que hemos de morir a nuestro viejo hombre para que vivamos en esa nueva creación que tú has hecho en nosotros? Padre, y gracias porque esta palabra nos enseña cómo hemos de caminar diariamente. Gracias por esta palabra. Amén.